vamos a empezar un tema tal vez de lo más largo que teníamos que leer para hoy sobre el pecado original, que empezábamos en la página 55 hasta la 131. Obviamente son muchas páginas, ¿verdad?, de la lectura del libro, y hay partes que intencionalmente yo me voy a saltar, ¿verdad? Las dejo para la lectura, para la comprensión de cada uno. Por ejemplo, todo lo que es la historia de la doctrina, del magisterio con respecto al pecado original, porque es muy denso. Ahí sobre todo es poner atención a lo que dijo San Agustín, poner atención, porque con San Agustín empieza el concepto de pecado original como tal, como concepto, lo que dice Trento luego, y entendiendo que es uno de los temas más complicados de fundamentar racionalmente, es decir, teológicamente, de lo que hemos entendido o de lo que Dios nos ha querido revelar. Entonces, ¿por qué? Pues no nos vamos a encontrar abiertamente en la Escritura ninguna cosa que nos diga de pecado original, así como lo comprendemos en la doctrina. Y es una doctrina que a lo largo de los años pues ha sufrido algunas variantes importantes. Entonces, lo que intentaré en esta tarde es hacer una síntesis a partir de los elementos más importantes de la doctrina del pecado original. Entramos con un texto, vamos a leerlo así tal cual, del Vaticano II. Dice, creado por Dios en la justicia, para todo lo que hablábamos del paraíso, del estado de justicia original, creado por Dios en la justicia, y nada más para recordar, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de estado original, cuando hablamos de la noción de paraíso, es aquello que hablábamos de que el ser humano ha sido creado en la amistad con Dios, en la armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Entonces, creado por Dios en la justicia, ese es el elemento fundamental. Y que tal vez toda la doctrina del pecado lo que intenta hacer es una constatación del estado pecaminoso, del estado, vamos a decirlo con las palabras que son, desgraciado, es decir, sin la gracia de Dios en que vivimos los seres humanos hoy, y entender que de esto no puede salir de un Dios que es bueno. Si Dios nos creó buenos, nos creó de acuerdo a su amor y de acuerdo a su bondad, y nuestra existencia hoy en día es una existencia marcada por la fragilidad y por el pecado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que este Dios que nos creó buenos, qué pasó para no hacer culpable a Dios de la situación de pecado? Porque Dios no puede ser el origen del pecado en que vivimos nosotros. Dios, creado por Dios en la justicia, el ser humano, sin embargo, por instigación del demonio, ¿verdad? Porque existe ya el mal antes que nosotros en el mundo, en el propio exordio, en el principio de la historia, el ser humano abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Es decir, intentando vivir o alcanzar la felicidad, la armonía, la divinización para la que Dios nos creó por nuestras propias fuerzas, sin contar con Dios. En este párrafo, aunque sea tan escueto, pero cada palabra está, es un texto del Concilio Vaticano II, está muy bien pensada, muy bien presentada. El ser humano, abusando de la libertad en la que Dios lo creó, se ha levantado contra Dios y ha pretendido alcanzar la divinización, es decir, desarrollar toda esta condición de imagen de Dios y todo este proyecto que descubre el interior de sí mismo, de divinización, de ser como Dios, por sí mismo, por sus propias fuerzas. Detrás de esto, o como una manifestación de esto, tal vez podemos recordar todo lo que analizamos en el retiro espiritual acerca del fariseísmo o el pelagianismo en la historia de la iglesia. ¿Qué es o dónde se encierra el problema del pelagianismo? ¿Dónde se encierra el problema del fariseísmo? En que nosotros muchas veces queremos alcanzar la santidad para la que Dios nos ha creado, la divinización para la que Dios nos ha creado a partir de nuestras propias fuerzas.
Me explico, por ejemplo, en un caso muy concreto, que por lo que uno, por ejemplo, trata en la confesión. Llega, lo que Gerardo estaba ayer en misa y me escuchó diciendo esto. Una persona llega y se confiesa y me dice, padre, vea, yo me acuso porque yo soy muy orgulloso, muy soberbio, muy vanidoso. Ok, bien, descubre justamente esa raíz del pecado original en su vida, que quiere alcanzar su propio fin por sus propias fuerzas. Fariseísmo, pelagianismo, ¿verdad? Todas estas cosas. Quiere alcanzar su propio fin por sus propias fuerzas. Es la vanidad, la soberbia. Y cuando uno le pregunta a estas personas, ¿verdad? En confesión regularmente, ¿y qué estás haciendo para no ser tan orgulloso? ¿Qué estás haciendo para no ser tan vanidoso? ¿Qué estás haciendo, verdad? Para no ser así. Ah, no, yo me esfuerzo, yo lucho todos los días por controlar esto. Es que justamente de lo que te estás confesando es de lo mismo que estás intentando hacer ahora, queriendo por tus propias fuerzas, vencer el pecado que hay en vos. Ese es el pecado original, querer vencer, la consecuencia del pecado original, querer vencer con nuestras propias fuerzas nuestra fragilidad, querer alcanzar nuestro propio fin por nuestras fuerzas. No, yo me pongo en las manos de Dios, pero al final uno percibe que en el fondo esta persona lo que quiere es por su esfuerzo alcanzar esa perfección y esa santidad. Bueno, esa experiencia humana de la que todos podemos participar y descubrirnos afectados por esto, es la que en el inicio de la historia de la humanidad el ser humano también vivió y se levantó contra Dios, queriendo ser Dios al margen de Dios y contra Dios. Repitiendo aquí un poco el texto del Vaticano II, lo que dice la Carta a los Romanos. Conocieron a Dios, pero no lo glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. Lo que es la revelación divina, en este caso nos dice, coincide con la experiencia humana. En efecto, el ser humano cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal. Se siente anegado por muchos males que no pueden tener su origen en su creador. ¿Verdad? Creo que esto es nuestra experiencia más profunda, lo que San Pablo va a decir en el capítulo 7 de la Carta a los Romanos. Estamos inclinados hacia el mal. Cuando yo quiero hacer el bien, ¿verdad? Y el bien que descubro en el fondo de mi corazón que quiero hacer, se me impone el mal. Me descubro haciendo, dice Pablo, no el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esa inclinación al mal nos afecta y afecta la vida de todos. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el ser humano la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como las relaciones con los demás y el resto de la creación. No somos seres absolutos, ¿verdad? Solo Dios es absoluto. Somos seres relativos, somos seres contingentes, somos relativos, es decir, decimos relación. Y decimos relación con Dios, que es el creador, que es el absoluto, de quien todos lo recibimos, en una relación de subordinación, es decir, bajo ordinación, orden. Si yo quiero alcanzar el fin para el que Dios me creó, como soy criatura y no soy creador, tengo que subordinarme, tengo que meterme bajo el orden de Dios. Pero la inclinación al mal, que ustedes y yo experimentamos, nos hace que no queramos subordinarnos, sino que queramos imponernos. Que no queramos alcanzar las cosas por la gracia de Dios, sino por nuestro propio esfuerzo. Que no queramos seguir el camino que Dios nos propone, sino el camino que nosotros descubrimos. Y entonces empezamos con un montón de experiencias humanas donde decimos, sí, claro, es que el perdón es importante, el perdón es fundamental, el perdón es básico y uno debería perdonar siempre. Pero en este caso particular mío,
en esta situación particular mía es que el perdón no es posible. No es que uno tiene que ser solidario y darse a los demás y entregarse a todos, pero en este caso particular, entonces empiezo a crear yo mi propio orden, no a subordinarme bajo el orden de Dios, sino a crear mi propio orden e intentar alcanzar por ese camino que yo me propuse el fin para el que Dios me creó. Y por ese camino no voy a llegar al fin para el que Dios me creó. La única forma de alcanzar el fin para el que Dios me creó, la divinización, la teopoiesis, el ser como Dios, la plenitud de lo que somos, es bajo el orden, bajo el camino que Dios me propone. Al negarse con frecuencia, seguimos leyendo, segundo párrafo, al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, eso dijimos, rompe el orden el ser humano con la debida subordinación a su fin último. Esto es lo que explica la división íntima en el ser humano. Toda la vida humana, la vida individual, la vida colectiva, es decir, lo que ustedes y yo vivimos personalmente e individualmente, pero también lo que vivimos como sociedad, como colectivo, como comunidad, como familia, como, ¿verdad?, seres que interactúan, se presenta como lucha, y por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Todavía más, el ser humano se nota o se descubre incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas, ¿verdad? Amarrado, atrapado en el hierro, entre cadenas de hierro. Me siento que, ¿verdad? Que yo descubro, sí, quiero ser generoso, quiero ser solidario, y donde me meto la mano a la bolsa para empezar a sacar, me siento como atrapado, como atado, para no hacer el bien. Quiero abrazar a aquella persona, pero de pronto me siento como, ¿verdad? Como tenso, como que no se me sueltan los brazos, porque no hago el bien que quiero, sino hago el mal que no quiero hacer. Frente a toda esta situación, por supuesto, el concilio, Gaudium et Spes número 13, no nos va a dejar simplemente con la situación negativa. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al ser humano, renovándolo interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado, porque el pecado rebaja al ser humano impidiéndole lograr su propia plenitud. A la luz de la revelación, es lo que vamos a intentar estudiar, la sublime vocación y la miseria profunda que el hombre experimenta hallan simultáneamente su última explicación, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo eso? ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué esta contradicción? Bueno, es lo que la revelación va a intentar explicarnos. Y la explicación que damos a la luz de la revelación, ¿verdad?, de los datos que tenemos en la revelación, la tradición de la iglesia lo ha llamado como pecado original. Lo explicamos todo esto refiriéndonos a un concepto teológico, que no lo encontramos así en la escritura, ¿verdad? Sino que es el concepto teológico en el que hacemos coincidir varias intuiciones y verdades que nos dice la escritura. Es que nos dice esto, es que nos dice esto otro, es que nos dice para acá, es que nos dice para allá. Y todos esos elementos que la escritura nos presenta, los armamos en un todo lógico, racional y con sentido, y a esto lo llamamos, ya la tradición de la iglesia, sobre todo después de Agustín, lo llamamos pecado original. Pero esta teología o esta teoría sobre el pecado original, teología porque es teoría a partir de la revelación y de lo que conocemos de Dios, no encuentra pocas adversidades en nuestro interior y en el mundo intelectual. Hay una objeción moral que se nos presenta al hablar de pecado original. ¿Cómo puede ser pecado si no participa mi voluntad? ¿Cómo puede ser pecado si yo no estoy asumiéndolo personalmente, con una decisión libre de mi voluntad? Una objeción física, ¿cómo un pecado en los orígenes se va a transmitir de una persona a otra persona y a todas las personas? ¿Cómo eso se transmite a todos? ¿Verdad? Ahí
la idea más tradicional con respecto al pecado original, claro, en un mundo marcado por el dualismo griego y por la sospecha con respecto, por el dualismo, con respecto a la sexualidad, es que, claro, como en la concepción del ser humano está metida la sexualidad, está metido el placer, y eso es malo, en ese placer sexual que está a la base de engendrar una vida nueva, ahí es donde entra el pecado original, fisiológicamente transmitido en algunas concepciones más tradicionales y más incorrectas acerca de la transmisión del pecado original. Encuentra una opción biológica. ¿Cómo podemos venir todos de una sola pareja humana? ¿Verdad? Si el proceso que hoy entendemos, un proceso evolutivo, se da primero en un solo primate, se da el salto a la evolución de Sapiens sapiens, y este primero que da el salto peca y de ahí toda la humanidad. O hubo un proceso evolutivo que despertó que algunos sapiens se dieran el salto a la evolución del Sapiens sapiens, uno por aquí, otro por allá, otro por allá, y cómo esto podría afectar a todos y tal vez este hace una cosa y tal vez este hace otra cosa y tal vez este hace otra cosa. Es una objeción biológica que hay con respecto al venir todos de una sola pareja humana. Y finalmente también una objeción epistemológica, es decir, con respecto a cómo conocemos. ¿Verdad? La epistemología es la rama de la filosofía que nos habla acerca de cómo conocemos. ¿Cómo podemos saber lo que pasó al inicio de la creación del ser humano? ¿Verdad? Eso es para decir que esta doctrina del pecado original, pues, aunque hay un sustrato humano que nos dice, no, algo pasó, pues estamos tan hechos leña y Dios no puede ser el causante, algo pasó. Pero como que esa explicación que nos han venido dando tiene estas objeciones morales, física, biológica y epistemológica. Un fresco de remolacha que hace muy bien para la circulación. Ok. Hasta aquí estamos, caballeros. Sí, sí, vamos bien, padre. Padre, ¿me escucha ahí? Y claro, Gerardo. Sí, bueno, con la introducción que estabas haciendo en cuanto a que todo lo que vayamos a conseguir verdaderamente es gracia de Dios, y sí, ¿verdad? Uno lo va creyendo y lo va asumiendo. Ligeramente, entonces pensaba, ¿qué hay entonces de la oración insistente cuando en mi necesidad voy a clamar a Dios? O sea, ¿para qué me viene a servir entonces la oración? Lo pregunto en el sentido, no de que esté de incrédulo, pero, o sea, ¿cómo responderle a la persona? Porque podríamos pensar en, bueno, aquella cita de la viuda y el juez, o sea, que está pidiéndole insistentemente y al final les dice, bueno, es tanta la majería que te concedo lo que me pides. ¿Cómo verlo desde ahí? Si a sabiendas yo sé que todo es gracia, yo podría decir, pues mi oración, entonces, ¿para qué? Mejor tendré paciencia hasta que Dios quiera actuar. Bueno, vamos a ver. Eso es más un tema que tiene que ver con la oración y sobre todo con la oración de petición. Partimos de varios supuestos. Uno, lo que yo voy a pedirle a Dios, Dios ya lo sabe. Y la respuesta es, Sí, lo sabe. claro, sí lo sabe, gracias Mario, sí lo sabe, Sí, Dios lo sabe. ¿Ok? Todo sí, lo que sí, yo vaya a pedirle a Dios en la oración, Dios ya lo sabe. ¿Ok? ajá, sí, correcto. Ok. ¿Dios es un padre bueno? Sí, claro. Claro, es un padre bueno. Claro que sí. Gracias. Ahora, un padre bueno espera a que su hijo le pida las cosas buenas para dárselas. No, No, primera diría el Papa. eso muy bien, primera en el amor. Entonces, un padre bueno no espera a que su hijo le pida las cosas buenas para Para dárselas. dársela. Claro. Entonces, si Dios ya sabe lo que yo necesito, es más, no solo sabe lo que necesito, pues yo a veces no sé lo que necesito. A veces pido cosas que no necesito, cosas que me van a hacer mal. Si Claro. Dios ya sabe lo que yo necesito, si Dios ya sabe lo que yo voy a pedir, si Dios es un padre bueno,
que me va a dar incluso las cosas que yo necesito, aunque yo no se las pida porque es un Padre bueno, entonces, ¿para qué pedirle a Dios si ya sabe, si ya conoce y ya me lo va a dar? Es que mi oración va a lograr cambiar la mentalidad de Dios. Es que mi oración va a lograr modificar la voluntad de Dios. No, No, nunca. definitivamente no. Mi oración nunca va a cambiar la voluntad de Dios. ¿Ok? Ajá, ajá. Entonces, ante todo eso, San Agustín dice, ¿y entonces para qué rezamos? Y se termina contestando San Agustín, rezamos. No para cambiar la voluntad de Dios de darme, Sino para aceptarlo. sino para aumentar mi capacidad de recibir lo que ya Ah, Dios me va a dar. ya, ya. Rezo y pido para que, tratando de que mi voluntad coincida con la voluntad de Dios. Entonces, Ahora, por ejemplo, llega una señora y me dice, padre, es que yo estoy rezando y rezando y rezando a Dios para que mi esposo se convierta, ¿verdad? Sobre todo la esposa de un aspirante al diaconado aquí en Cañas me dice eso con mucha insistencia. Padre, yo rezo y rezo y rezo y rezo para que mi esposo se convierta. ¿Algún día se convertirá? ¿Algún día Dios me escuchará? No, mi hija, Dios la escucha siempre. Y Dios está mucho más interesado que usted en que su esposo se convierta. Porque Dios ama a su esposo más de lo que usted lo ama. El problema de la conversión de su esposo no es que usted rece más o rece menos. ¿Ah? ¿Qué pasó, Eso Donay? lo tiene ahí ganado. No te escucho bien. Por eso lo tiene ahí en el diaconado, para convertirlo. Para ver si acaso. Sí. Está ¿qué lloviendo vamos a mucho hacer? ahí, ¿Qué vamos a Donay. hacer? Se escucha mucha lluvia, Donay, ahí. No, ni me escucha. Ok. Entonces, Sí, es que José, más bien voy viajando, entonces voy en clases viajando. ok. Esa es la maravilla de la tecnología. Claro. Entonces, no es que mi esposo se va a convertir porque yo rece mucho o porque yo le pida mucho a Dios, porque Dios más que yo quiere la conversión de mi esposo. Entonces, ¿para qué le pido que se convierta? Para que mi voluntad coincida con la voluntad de Dios, para que yo poco a poco pueda querer más lo que Dios quiere y entonces yo pueda parecerme cada día más a Dios. Eso, rezo no para Gracias, aumentar la padre. capacidad de Dios de darme, sino para aumentar mi capacidad de recibir. Muy excelente, padre. Gracias. Ok. Seguimos entonces. ¿Seguimos entonces? Ok. Bien, puede pasar a ver. Y es que cuando... Ok. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento con respecto al pecado? Aquí, aunque el autor, aunque el Monseñor Ladaria en este libro, verás el libro de texto que estamos siguiendo, aquí en cuanto al pecado del Antiguo Testamento, voy a seguir más esta explicación de Juan Luis Ruiz de la Peña. ¿Por qué? Bueno, porque esta para mí es mucho más clara. En un tema tan complejo como este. Y porque de alguna forma Ladaria, a la hora de escribir este libro, se basa mucho en este otro autor, Juan Luis Ruiz de la Peña. Ladaria tiene que hacer una síntesis muy apretada a la hora de hablar de todo, y Ruiz de la Peña es un poco más extenso, por aquello que no les coincida del todo con su exposición. Entonces, bueno, lo primero que denota el Antiguo Testamento es que hay aspectos sombríos de la condición humana. En general, el Antiguo Testamento presenta la existencia humana como sufrimiento y como muerte, ¿verdad? Es muy recurrente, sobre todo los textos del destierro, la experiencia humana está marcada por el sufrimiento y está marcada por la muerte, y está presente en todos los textos del Antiguo Testamento. Se constata que el ser humano sufre, pero no solo que el ser humano sufre, se constata que el sufrimiento incluso alcanza a los elegidos de Dios. Hasta Moisés no puede entrar a la tierra prometida porque ha cometido un pecado. Saúl, el elegido, el ungido de Dios,
es quitado como rey porque comete un pecado. Hasta los elegidos de Dios, hasta los más buenos y hasta los más santos, el gran rey David, modelo del Mesías, el Mesías es hijo de David. Cuando un judío dice Mesías, está pensando en David, y David también, a pesar de su grandeza, a pesar de su santidad, a pesar de su bondad, del gran rey David, también está metido en la lógica del pecado y manda matar a Urías para quedarse con su esposa. Es decir, ese sufrimiento humano alcanza incluso a los elegidos de Dios. En un contexto todavía en que la retribución está sin resolver. Recordemos, la mayor parte del Antiguo Testamento está escrito sobre un concepto de retribución intrahistórica. Al que es bueno Dios lo bendice, al que es malo Dios lo castiga, pero de pronto hay ahí un tema como el de Job, que es bueno pero le va mal, y que entonces cómo justificar esto y cómo entender eso, porque el tema de la retribución intrahistórica tiene sus muchos cuestionamientos en todo el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, esta existencia tampoco es causada por Dios, tampoco es solo fruto del pecado. Es que el mal que estamos viviendo no es solo porque yo he decidido hacer el mal, es que hay como un mal más grande que me afecta, una lógica de mal en la que me meto y que de alguna forma me atrapa más allá de mi bondad. Y entonces surge la pregunta del por qué. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué morimos? Y pues entonces, y como somos seres religiosos, porque Dios nos hace sufrir, porque Dios nos hace morir. En el Antiguo Testamento está presente esta idea. Luego el Antiguo Testamento también va a decir con toda claridad que el ser humano es proclive al pecado, ¿verdad? Va a estar muy claro en toda la teología del Antiguo Testamento, somos frágiles y somos pecadores. Pero el pecado, más que un acto externo, más que un mal que yo haga, es algo que está afincado en el corazón, en lo más profundo, en la intimidad más propia del ser humano. Por eso el salmista pide, Señor, dame un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Porque no solo es que yo hago mal, sino que dentro de mí está muy afincado, muy arraigado el mal. Y todos, en esto es claro el Antiguo Testamento y es un elemento fundamental de la doctrina del pecado original, todos estamos expuestos al pecado. No hay uno solo que se salve. Y el pecado, también lo va a decir la teología del Antiguo Testamento, presenta una ruptura en la relación con los demás y en la relación con Dios. Es Caín quien, atravesado por el pecado, se enfrenta a su hermano Abel. Es el ser humano, ¿verdad?, afectado por el pecado, que rompe con Dios. El pecado logra estas dos cosas: una ruptura a nivel horizontal de los hermanos y una ruptura a nivel vertical en la relación con Dios. Y lo otro que está muy presente en todos los textos del Antiguo Testamento es que esta situación de pecado choca radicalmente, se contrapone radicalmente a que nosotros somos imagen de Dios. Y en Dios no hay pecado. En Dios es pura bondad, Dios es pura santidad. Y nosotros que somos su imagen tenemos pecado. Hay una contradicción fuerte. No somos lo que deberíamos ser. Otro concepto importante, ¿verdad? Y eso va a ser un elemento clave en la doctrina del pecado original. Perdón que tome tanto fresco, pero estoy con gripe y la garganta seca. Bueno, la gripe me queda la tos nada más. Otro elemento importantísimo va a ser el concepto de personalidad corporativa, que está muy arraigado en Israel. Recordemos que inicialmente, bueno, no podemos entender la historia de Israel sin entender la historia de las tribus nómadas, y el concepto tribal, que es mucho más fuerte que en nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras urbes, en nuestros pueblos, en los cuales podemos vivir con más independencia unos de otros. No, el pueblo de Israel tiene un concepto más tribal.
venimos de los mismos, tenemos un mismo fin, somos un mismo pueblo, lo que es con uno es con todos. Cuando David peca, ese pecado termina afectando a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad muy profunda en el tema del pecado. No afecta solo a quien lo comete, sino que afecta a toda la colectividad. Incluso en los libros históricos también hay una solidaridad descendente en el pecado. Se arrastra el pecado de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, hay una solidaridad en el pecado que no solo es con toda la gente de mi tribu, sino que viene de antes de mis antepasados y pasa a mis descendientes. Y, ¿verdad? También esa, lo que decíamos, la solidaridad horizontal. Por ejemplo, el pecado del rey David, que termina afectando el pecado, la condición, perdón, de todo el pueblo, ¿verdad? Ese es un elemento fundamental que está presente en todo el Antiguo Testamento. El pecado no es una cosa personal, no es una cosa individual, que sí lo tenemos muy metido nosotros en nuestro mundo tan egoísta y tan individualista. Por ejemplo, en nuestra cultura religiosa y católica de hoy en día, lo que priva es la confesión individual de los pecados. Y se le quita mucha importancia a la confesión comunitaria, a los actos penitenciales comunitarios. ¿Por qué? Porque como que el pecado es una cosa mía y yo con Dios y Dios con yo. E incluso, ¿verdad? Y eso ya es una cosa del privilegio de los confesores, de percibir este sentido profundo. Los pecados que se acusan con más frecuencia no son los pecados sociales, sino los pecados que enfatizan más la dimensión personal, sobre todo los que tienen que ver con la sexualidad, que están puestos ahí como en el non plus ultra de los pecados, como si fueran los pecados más grandes que se pueden cometer. Y entonces, por ejemplo, un muchacho siente que es más terrible el pecado de ver pornografía que el pecado de gritar a los papás, ¿verdad? Porque es como algo más íntimo, más, aunque con la pornografía el que me hago daño soy yo, entonces eso es más fuerte, tiene más solidez de pecado que el pecado donde yo lastimo y hiero a mis seres queridos. Bueno, el Antiguo Testamento y en general la Escritura no tienen esta concepción tan individualista de las cosas, sino que hay una solidaridad incluso mayor. Pero vamos al texto del Génesis. En el Génesis, y tal vez es una de las cosas que es importante conceptualizar, con mucha probabilidad, todos estos relatos del paraíso, de la tentación, del pecado de Adán, de Eva, la serpiente, el árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la vida, que por cierto, ¿verdad? Para que lo tengan muy claro todos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tenía unos frutos apetitosos para comer, con mucha probabilidad es un árbol de aguacate. Por eso el aguacate no se debería comer, porque es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y quien come aguacate queda marcado por el pecado. Toda esta elaboración de esta doctrina sobre el paraíso, sobre el pecado, con mucha probabilidad la realizan en las cortes de Israel, en el tiempo de la monarquía. ¿Por qué decimos esto? La gran parte del Antiguo Testamento, los libros históricos, los anales de los reyes de Israel, los libros de la sabiduría, empiezan a ponerse por escrito. Las tradiciones orales ya vienen, son varias tradiciones orales, pero empieza a ponerse por escrito con el inicio de la monarquía. Porque una vez que se establece ya la monarquía en Israel, entonces se empieza a gestar y que estas tribus dispersas van a tener una unidad de gobierno.
estas tribus dispersas van a mantener un aparato de gobierno. Mientras son tribus dispersas, tienen una organización local mucho más básica, mucho más pequeña, mucho más de subsistencia. Pero cuando el pueblo insiste en que quiere tener un rey, es decir, una unidad que cobije a todos estos pueblos o todas esas tribus que se quieren proteger unas a otras con un aparato estatal común y se establece la monarquía, todas van a tributar para que haya todo un aparato estatal, y en ese aparato estatal, uno de los elementos, claro, está el ejército, que es la protección de todas las tribus, pero otro de los elementos fundamentales para lograr unidad de todas las tribus dispersas es la educación. Digamos, sería la universidad. Y creo que en esto no mentimos si nosotros decimos que Costa Rica es el país que es hoy en día, con la movilidad social que tiene, mucho más alta que muchos otros países, por el influjo de la universidad pública, particularmente durante muchísimos años de la Universidad de Santo Tomás y luego la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué? Porque es el centro de estudios en que el Estado, el gobierno, invierte su dinero para preparar y capacitar a sus ciudadanos para el gobierno mismo de la nación. Si vemos la historia incluso de nuestros presidentes, hasta cierto año, casi todos nuestros presidentes habían sido egresados de la Universidad de Costa Rica en la historia más reciente. Pero para decirles eso, el rey o la monarquía ocupaba un centro de estudios. En ese centro de estudios se empiezan a recopilar las tradiciones orales y también se empieza a reflexionar acerca de los orígenes, de dónde venimos todos, y se empiezan a hacer estas preguntas ya porque hay más tiempo, porque el ocio es la madre de la filosofía. Cuando tenemos ratos de ocio, entonces podemos preguntarnos de dónde venimos, por qué estamos así, para dónde vamos, por qué sucede esto. Y es en esa aula salomónica de sabiduría donde posiblemente se escriben estos textos del Génesis, para tratar de explicar desde nuestra historia religiosa, desde nuestros conceptos religiosos, la situación del ser humano hoy, aquí y ahora. Entonces, primero, el paraíso, lo que hemos dicho ya. La respuesta de la sabiduría, la respuesta sapiencial, la respuesta que elaboran, ¿verdad?, los teólogos, los sabios de las cortes de Israel, para poder conciliar la santidad del Creador y la bondad de la naturaleza con el estado actual, es justamente la reflexión sobre el paraíso y sobre el pecado. Adán, de la Adamá de la tierra, ¿verdad? Adamá es tierra, no sé si la traducción más feliz de Adán será terrícola, pero es Adán de la Adamá, es el sacado de la tierra, es invitado a vivir en el jardín de Dios. Es decir, aunque es barro, aunque es fragilidad, es elevado a vivir en el jardín que Dios cultiva para él y en el jardín en el que Dios mismo se pasea, ¿verdad? El jardín del Edén es representado como lugar propio de Dios. Es decir, este Adán de la Adamá ha sido invitado a participar de la vida misma de Dios. Por eso la descripción del jardín, los querubines, la armonía, todo eso es como una descripción de la casa de Dios. Bueno, el ser humano es invitado a vivir en la casa de Dios. El árbol de la vida marca un elemento importante en ese jardín del Edén porque representa la existencia humana dependiente del don de Dios. La vida, perdón. La vida que todos tenemos no es una conquista humana, es un don de Dios. No es que yo tengo la vida porque sí, no, la recibí de Dios. En el jardín se me da la vida. Mi vida es dependiente de Dios. Estoy invitado a vivir en el jardín de Dios. Yo no soy el dueño de este jardín. Y finalmente aparece en este paraíso también el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Estos dos árboles, ¿verdad?, han sido objeto de muchísima reflexión teológica, de la ciencia del bien y del mal. Y aquí tenemos que entender la lógica judía de lo que es conocer, ¿verdad? Recordemos las palabras de María con respecto al ángel para entender lo que es conocer. ¿Cómo será esto posible si yo no conozco a varón? Conocer significa tener una experiencia de algo. Conocer significa no solo experimentar algo, sino de alguna forma ese algo que experimento lo puedo atrapar, lo puedo controlar, lo puedo dominar. Y bien y mal son dos palabras que se usan para decir todo. Este árbol de la ciencia del bien y del mal con mucha probabilidad expresa la realidad de ser una criatura libre, pero dependiente y responsable. ¿Por qué? Porque el dominar, el controlar todo, el bien y del mal, no es posible para el ser humano. Pero hay un árbol ahí, y que exista este árbol y que exista una norma de que de este árbol no podés comer, significa que el ser humano ha sido creado en libertad. Es decir, tiene la posibilidad de transgredir una norma que Dios le ha puesto. No es que está en el jardín, no es que está creado para la amistad con Dios y tiene que aceptar sí o sí esa amistad y tiene que aceptar sí o sí ese designio y tiene que aceptar sí o sí, porque si no, no podría responder con amor a Dios. Para que haya amor tiene que haber libertad y para que haya libertad tiene que haber opción de no amar, opción de dejar, opción de rechazar. Entonces, que exista un árbol en el jardín y que exista una prohibición para comer de ese árbol es la forma poética, teológica, de decir que el ser humano existe como libertad dependiente. Soy libre, sí, puedo comer o puedo no comer. Pero esa libertad es dependiente de una orden que me da Dios, porque Dios es el que me da la vida, Dios es el que me lo da todo, Dios es el absoluto, yo no soy absoluto. Dios me da una orden, entonces yo soy libre, pero a la vez soy dependiente. Y como soy libre, entonces también soy responsable. Tengo que responder, responsable, respuesta. Tengo que responder por mis actos libres. Así nos quedó Dios en el paraíso. En amistad con Dios, en amistad con los demás, en armonía con la naturaleza, pero con libertad, con una libertad dependiente. ¿Qué sucede? Bueno, se presenta la tentación de la serpiente. La posibilidad para el ser humano de afirmarse autónomamente, es decir, yo mismo soy la ley, como absoluto, frente a Dios y en el lugar de Dios. Yo no quiero que Dios me dé normas, yo no quiero que Dios me dé leyes, yo no creo que Dios tenga razón, yo tengo razón, yo me impongo las normas, Dios dice que no coman, pero yo digo sí, sí puedo comer. ¿Por qué? Porque yo sé más que Dios, porque yo me pongo en el lugar de Dios, me pongo frente a Dios, ya no en una subordinación, sino de frente a Dios, de tú a tú, como iguales, como si fuéramos iguales. Dios nos ha puesto de tú a tú para poder amarnos, pero nos ha puesto de tú a tú no porque seamos iguales a Dios, es porque Él nos ha elevado, pero no somos iguales a Dios, Dios es el absoluto. Pero la tentación justamente que presenta la serpiente en el texto del Génesis es la de afirmarme, de vivir sin Dios. Yo soy mi propia ley, autónomo, autos, yo mismo y nomos ley. La aspiración fundamental del ser humano tiene dos caminos. Ser como Dios. No coman de ese árbol porque el día que lo coman se les abrirán los ojos, serán como dioses. Esa es la aspiración fundamental del ser humano. Eso es a lo que estamos llamados. Dios nos creó para la divinización, para la teopoiesis, para ser como Dios. Pero hay dos formas, hay dos caminos para alcanzar este fin al que tendemos todos. La alcanzamos como don, nos subordinamos, hacemos las cosas al estilo de Dios y dejamos que Dios sea el que nos ayude a alcanzar
la divinización, en obediencia a Dios, en aceptar mi condición de barro elevado, pero barro al fin y al cabo, o como conquista. Quito a Dios y yo mismo voy a tomar el control, conocimiento del bien y del mal, control de todo, yo voy a tomar el control y yo voy a conquistar mi propio fin. Es la tentación que se presenta, ¿verdad? Por eso la tentación del Génesis es la tentación, porque toca el núcleo central de nuestra condición humana, ser como dioses. Por eso el pecado que responde a esta tentación no es cualquier pecado, es el pecado fundamental. El querer ser por naturaleza, es decir, por mi fuerza, por mi capacidad, lo que solo se puede llegar a ser por gracia, por don, por regalo. Y por eso después del pecado se les abrieron los ojos. Pero los ojos se abren no para conocer el bien y el mal. No fue que una vez que tuvieron dominio sobre todo, ya fueron como dioses. No, ahora sí se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su desnudez, que no tiene nada que ver con la sexualidad, sino que tiene que ver con la poquedad de lo que soy. Porque justamente la lógica del pecado lo va a decir Juan, el pecado es mentira. El pecado nunca nos da lo que nos ofrece. El pecado siempre es engaño. El pecado es presentar algo como suculento, pero cuando me lo como no es suculento. El pecado está fundamentado en la mentira. Entonces por eso se les abren los ojos. Una vez que pecan, una vez que se ponen frente a Dios, ahora sí toman conciencia de que no alcanzaron lo que la tentación les prometía. No llegaron a ser como Dios, no tuvieron control sobre todo. Más bien descubrieron su fragilidad y su desnudez. Y entonces como consecuencia del pecado viene la huida. Quien fue creado para ser amigo de Dios, ahora se esconde. Adán, ¿dónde estás? Ahora se esconde. Se esconde detrás de un árbol porque contempla su desnudez, porque contempla el fruto, la consecuencia de lo que ha hecho. Y no soporta entonces la presencia amistosa con Dios. ¿Por qué? Porque fue creado en la armonía con Dios y ha decidido romper esa armonía con Dios. Ya no soporta la presencia del amigo. Se afectan entonces todas las relaciones humanas. Se afecta la relación con Dios, se afecta la relación con el otro y se afecta la relación con la creación, ¿verdad? Todas las consecuencias que aparecen en el pecado, la relación de pareja, irás hacia el hombre y él te dominará, parirás con dolor, sacarás de la tierra con el sudor de tu frente. Todo lo que antes era armonía ahora se vuelve pesadez, porque se afectó la armonía en que se fue creado. Y la otra consecuencia del pecado afecta a todas las relaciones humanas. La otra consecuencia del pecado es trasladar la culpa al otro. Fue la mujer que me diste por esposa. La serpiente me tentó y dije. Siempre es, el otro es el culpable, yo no, ¿verdad? El pecado me devela mi desnudez, pero ya no quiero responder, ya no me siento responsable. Yo que soy libre y soy responsable, me desresponsabilizo, el otro es el responsable. Lastimo, hiero mi condición de imagen de Dios. Frente a todo esto, por supuesto, la escritura es un mensaje de salvación. Frente a toda esta realidad y esta situación, la promesa divina de restauración para que la historia humana no sea historia de perdición, sino que sea historia de salvación. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre sus descendencias, ¿verdad? Hay una promesa de reivindicación. Y finalmente, Yahvé mitiga la desnudez vistiendo a los culpables. Todo esto que nos presenta el Génesis, todas esas ideas teológicas que nos presenta el Génesis, nuestra narración histórica, se debate a nivel teológico entre el simbolismo o la etiología. ¿Qué es lo que nos quiso contar esta sabiduría de las cortes del rey? Nos quiere hablar del pecado que todos vivimos, es decir, quiere ser una descripción
simbólica, una descripción del pecado que a todos nos afecta, o quiere ser una explicación de por qué todos pecamos, entre el simbolismo y la etiología, es decir, ir a la raíz, a buscar las consecuencias del mal que estamos padeciendo. Eso es etiología. ¿Es simbólico o es etiológico? La tradición mayormente protestante enfatiza más en el simbolismo. La tradición fundamentalmente católica, pero no exclusivamente, enfatiza más en la etiología. Y entonces desde ahí encontramos elementos para fundamentar todo lo que luego San Agustín va a elaborar como teología del pecado original o doctrina del pecado original. No está presente en el Génesis todo el pecado original o el pecado de los orígenes, sino los elementos fundamentales, que son la condición pecador universal. Todos hemos pecado, dice San Pablo, que esta condición de pecado se presenta desde los inicios y que esta condición de pecado es responsabilidad humana y no es responsabilidad de Dios. Que si hoy vivimos bajo el peso del pecado, no es por Dios, no fue que Dios nos creó así, sino que nosotros desde el inicio de la humanidad, desde el exordio de la humanidad, decía el Concilio Vaticano II, tomamos una decisión que nos tiene en esta situación y en esta condición. Hasta aquí, ¿cómo nos va? Bien, padre, muy bien. Excelente explicación. De mi parte voy bien, padre, voy enrumbadito. Ok, les tengo unos videitos sobre el pecado para ponerles después. Ok, está bien. Qué vergüenza. Me da cosilla. Gerardo me pasó unos videos, me dijo, padre, tengo unos videos muy buenos sobre el pecado, si quieres se los paso y se los voy a comentar a ustedes ahora. Padre, no diga eso, van a pensar que es cierto. Ok. Estamos más o menos, sí. Todo va quedando claro. Sí, muy bien, padre. Gracias. Va muy bien. Ok, gracias Luis Roy. Bueno. Seguimos entonces. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Los textos sinópticos, ¿verdad?, no van a hablarnos mucho al respecto de esto. Van a repetir las ideas del Antiguo Testamento acerca de la pecaminosidad universal, ¿verdad? Sin embargo, frente a toda esta pecaminosidad, nuevamente la esperanza de salvación. A pesar de eso, el reino está cerca. La invitación a la conversión y el arrepentimiento del Evangelio es para todos, porque el reino está cerca para todos. Nos va a decir de una forma muy, muy clara esta experiencia humana, sobre todo con la existencia del trigo y la cizaña. En nosotros hay trigo, hay cizaña, que crecen juntos, que se desarrollan juntos, ¿verdad? Para hablar de esta condición en que vivimos como a dos aguas, ¿verdad? El pecado, la gracia, la fragilidad, la santidad, la aspiración fundamental, la realidad en la que vivimos. Y creo que en un momento nada más se va a mencionar el estado original, cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Pero al principio Dios los creó hombre y mujer, por eso dijo abandonar al hombre a su padre, ¿verdad? Donde repite más o menos el mismo esquema del Génesis. Hay una intencionalidad de Dios en el principio de la creación y hay una opción humana, ¿verdad? Pero por su terquedad Dios les permitió divorciarse. Y hay una invitación, ¿verdad?, a volver a ese estado original de amistad y de integración, ¿verdad? Es el ir a la justicia original en la que Dios nos creó, la condición, ¿verdad?, de nuestra terquedad por la cual pecamos, pero la llamada siempre a volver a esa amistad con Dios. Los escritos de San Juan van a darnos un aporte importante en un concepto que maneja mucho San Juan, los escritos juánicos, de el pecado del mundo, que se refiere a algo más grande que el mero pecado individual.
para referirse a este ámbito humano de pecado. Ya no solo es el pecado personal que yo cometo individualmente, ¿verdad? Y que hoy confieso ahí, ¿verdad? Pues yo pequé esto, sino que habla como lo que luego los teólogos de la liberación van a hablar con más fuerza de una estructura de pecado, ¿verdad? De un mundo empecatado en el cual nosotros nacemos, crecemos y morimos. Habla de los escritos juánicos de la universalidad del pecado, pero también de la universalidad de la salvación. E incluso en el diálogo con Nicodemo, Jesús, ¿verdad?, habla de ese nacimiento en la carne, es decir, en el pecado que todos tuvimos, que necesariamente requiere un nuevo nacimiento en la gracia, ¿verdad? De esta condición en la que estamos de pecado, pero llamados siempre a recuperar nuestra condición de gracia. ¿Qué elementos hay en esta parte del Nuevo Testamento, en los sinópticos y los juánicos? El polo pecado y salvación universal. Todos pecaron, todos llamados a la salvación. Se repite esta idea de que la afectación por el pecado es originaria, afecta a todos los seres humanos de todos los tiempos, y se repite la idea, es un desorden que no ha causado Dios, sino que ha sido causado por instigación del maligno, que preexiste incluso a la existencia misma del ser humano y que empuja al ser humano hacia el mal. Pero es San Pablo el que nos va a hablar un poco más, o un poco más de insistencia, sobre todo en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. Es San Pablo el que luego, ¿verdad?, va a desarrollar un poco más la teología de esta condición de pecado. Entonces, para entender el texto del capítulo 5 de la carta a los Romanos, primero un contexto general. San Pablo repite el lugar común, ¿verdad?, la pecaminosidad universal. San Pablo repite la idea de que el pecado lleva a la muerte, pero como hemos dicho cuando hablamos de los dones preternaturales, la muerte en el estado original no es, o la vida en el estado original, o la ausencia de muerte, no es vida y muerte en el sentido biológico, sino vida y muerte como algo teologal, ¿verdad? El pecado me lleva a la muerte, pero no a la muerte física, sino a una condición humana de muerte. Y ya era conocido, para el tiempo del que Pablo escribe esta carta a los Romanos, ya era muy conocido este paralelo entre Adán y Cristo. Es decir, Adán, principio del pecado, Cristo, principio de la gracia. Frente a los teólogos, frente a las corrientes gnósticas y judaizantes. Y en el contexto más próximo al capítulo 5 de la carta a los Romanos, capítulo 3, capítulo 4, la carta a los Romanos creo que va por ahí, San Pablo habla de que el mundo pagano se ha perdido en las idolatrías, porque conociendo a Dios por las cosas visibles, no lo adoraron como Dios, sino que se desviaron. El mundo pagano, que no tiene la revelación, que no tiene la Torá, que no tiene la tradición judía, se ha perdido, es decir, experimenta la fragilidad en las idolatrías. Pero también el mundo judío experimenta la fragilidad, como ellos tienen la ley, en la transgresión de la ley. Es decir, al final, todos pecaron. Todos han cometido lo que Pablo va a decir, de forma particular, y es un concepto importante en la teología de Pablo, un hemartón, un pecado. Hemartón habla en la teología de San Pablo del pecado personal, a diferencia de la amartía, que está más relacionada con el concepto joánico del pecado del mundo, del pecado universal, de la condición pecadora, ¿verdad? Que esta amartía en la que todos vivimos, esta estructura de pecado, esta condición de pecado en la que todos vivimos, es la que nos lleva justamente a cometer el pecado concreto, el gemartón. Y en el capítulo 5, posterior al capítulo 5, San Pablo, sobre todo en el capítulo 7, habla de una epitimía, lo que hemos traducido como concupiscencia, que es la que me lleva al pecado. Esos son los dos contextos próximos y posterior del capítulo 5, que es el central para hablar del pecado de los orígenes en San Pablo.
El mundo pagano perdido en las idolatrías, el mundo judío perdido, todos han cometido pecado gemartón. ¿Por qué? Porque hay una epitimía, hay una concupiscencia, hay una debilidad que me lleva a esa jamartía. Si es escandaloso saber que todos cometieron pecado gemartón, más lo es que exista una jamartía, es decir, una condición pecadora. Es que está bien, yo puedo descubrir que dentro de mí hay fragilidad, que dentro de mí hay pecado, pero, y eso me puede escandalizar, pero saber que es que yo vivo metido como una corriente de pecado, ¿de dónde procede este pecado? ¿De dónde viene esta fragilidad? ¿Por qué? ¿Por qué todos estamos expuestos a esta concupiscencia? ¿Por qué todos, paganos y judíos, han cometido pecado? ¿De dónde viene? Esto viene de la naturaleza, es decir, salimos así de Dios, así nos creó Dios con esta fragilidad, con esta debilidad, o esto viene que en la historia pasó algo. Y eso es lo que intenta responder San Pablo en el capítulo 5 de la carta a los romanos. Por eso lo pongo ahí, para el Romanos 5, 12 al 21. Por lo tanto, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, ese versículo 12 es el fundamental. En efecto, el pecado ya estaba en el mundo antes de la ley, ¿verdad? Pero cuando no hay ley, el pecado no se tiene en cuenta. Sin embargo, la muerte reinó de Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a Adán, que es figura del que había de venir. Pero no hay proporción entre el don y la falta. En eso Pablo hace muy claro. Porque si la falta de uno solo provocó la muerte de todos, es decir, el estado de muerte teologal, no de muerte biológica, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. ¿Verdad? No estamos en el mundo de los gnósticos, en un equilibrio entre el bien y el mal. Estamos en una desproporción. Porque si el pecado provoca el mal, el bien que provoca Cristo es sobreabundante. Tampoco se puede comparar ese don con las consecuencias del pecado cometido por un solo hombre, ya que el juicio de condenación vino por una sola falta, mientras que el don de la gracia lleva a la justificación después de muchas faltas. Es decir, Adán cometió una falta, Cristo perdona todas las faltas. Es desbordada la diferencia que hay entre Adán y Cristo. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo, Cristo, producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo todos se convertirán en justos. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, en este paralelismo Adán-Cristo, por supuesto que Cristo lleva las de ganar. ¿Verdad? Es sobreabundante la gracia en comparación con el pecado. Pero el texto fundamental va a ser Romanos 5:12. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. La traducción de este versículo 12 ha dado más que hablar que muchos textos. Pablo conoce de un destino previo de salvación en Cristo, ¿verdad? Es la experiencia de Pablo para entender este capítulo 5, este versículo 12 del capítulo 5. Pablo, antes de hablar de todo esto, conoce que hay un destino previo de salvación en Cristo. Pero ese destino previo de salvación en Cristo, ya Cristo había muerto y había resucitado cuando Pablo estaba matando cristianos. Pablo, aunque Cristo ya lo había salvado con su muerte y su resurrección, aunque ya se había desatado ese torrente de gracia, requirió
una decisión personal, requirió ser ratificado por una decisión personal de acoger la salvación que Cristo le daba. Por eso, habla en contraposición, es esta experiencia de salvación, destino universal de salvación en Cristo, que debe ser ratificado por una decisión personal. Es esta lógica de su experiencia de salvación la que lleva a Pablo luego a decir que hay un destino previo de condenación, una hamartía, que debe ser ratificada por una decisión personal, un gemartón. Y es lo que distinguimos en esta doctrina del pecado original, hamartía y gemartón. Entonces este versículo 12 tiene dos posibilidades. La muerte alcanzó a todos porque todos cometieron pecados. O la muerte alcanzó a todos ya que en Adán, como una personalidad corporativa, todos pecaron. ¿Verdad? Nuevamente, aunque sea tan explícito y tan claro, no tenemos todavía aquí en San Pablo una doctrina sobre el pecado original, sino elementos. ¿Qué es lo nuevo que aporta Pablo en esta reflexión? Que se requiere, porque Pablo no parte del pecado, parte de la salvación. Se requiere de una condición universal de pecado para que la salvación de Cristo también sea universal. Es decir, si no hubiera un pecado que afecta a todos, la salvación de Cristo no sería para todos. Como la salvación de Cristo es para todos, entonces la condición de pecado en la que vivimos es de todos. Porque el momento en que haya uno solo que no haya pecado, ya deja de necesitar esta salvación que trae Cristo. Pero como la salvación es para todos, se requiere entonces que también todos hayan pecado. Y para que todos hayan pecado, tiene que ser un pecado que está desde el origen de la humanidad y que afecte a todos, para que así sea la salvación de Cristo para todos. Hasta aquí. ¿Ya todos están dormidos? No, bueno, padre, no, yo estoy esperando. Está todo bien por el momento. Bonito ese Romanos 5, 12, 21. Ok. Sí. Excelente, padre, muy buena la explicación. ¿Va quedando bien Excelente, claro? padre. Excelente. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, padre, todo muy bien. Vamos a ver. Entonces, tenemos los datos del Génesis, capítulo 2, capítulo 3 del Génesis. Tenemos sobre todo ese capítulo 5, esta expresión de San Pablo, capítulo 5, versículo 12. ¿Verdad? El resto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento aportan algunos elementos muy pequeños, pero con esos elementos que tenemos es que vamos a intentar construir una reflexión sistemática sobre este tema del pecado original. Entonces, déjeme aquí nada más para reducir esto. Ok. Entonces, primero, ¿qué decimos? La unidad de todos en Cristo. Aquí ya volvemos al libro de la Daria, al libro de texto. El primer tema fundamental, la unidad de todos en Cristo. Tenemos que partir de la centralidad de Cristo como mediador de la creación y de la redención, ¿verdad? Todo fue creado por Cristo, es mediador de la creación y todos hemos sido salvados en Cristo y todo será recapitulado en Cristo, ¿verdad? Cristo, todo el evento creación, salvación, parucía, el escatón, todo, la creación desde sus inicios hasta su final como proceso de teopoiesis, de santificación, de redención, todo tiene como centro a Cristo. Y la humanidad entera está llamada desde la creación a reproducir la imagen de Cristo y a participar de la vida divina, el estado original, ¿verdad? Y la llamada, la vocación que tenemos hoy es exactamente la misma. Nuestra naturaleza humana nos lleva a lo mismo, a participar de la vida divina. Esta vocación a la vida en Cristo no es algo marginal,
¿verdad? Es un existencial, como decíamos cuando hablábamos del existencial sobrenatural o supracreatural, parte de su naturaleza, y lo eleva por encima de su condición creatural, ¿verdad? Por eso decimos que es existencial y que está por encima de su condición creatural. Por eso ya podemos llamar al ser humano como aquel ser llamado a la filiación divina en Jesús, ¿verdad? Porque Cristo es mediador de todo, de la creación y de la redención, de la santificación, ¿verdad? De la teopoiesis, de la nueva creación. El ser humano es aquel llamado a la filiación, llamado a la filiación divina en Jesús. Pero no solo llamado, no solo vocado, llamado en latín, sino con llamado, es decir, llamado con otros, convocado en latín, o si lo quieren decir en griego, ekklesis, llamado junto con otros, ¿verdad? Klesis es llamar y ek es la misma preposición con en latín. Convocar, eclesiar serían las mismas expresiones, solo que una en latín y la otra en griego. Entonces nosotros somos convocados, somos eclesiados. Es decir, esta filiación divina la alcanzamos nosotros con los demás, nosotros junto a los demás. Porque Cristo es el mediador de la salvación de todo el género humano y a todos nos llama y nos llama a todos a la redención. Y nos llama a todos en este concepto de unidad porque también Él es unidad trinitaria. Y Cristo puede ser realmente el redentor de todos, puede redimirnos a todos porque es cabeza de todos. Entonces solo desde Cristo podemos conocer la realidad del pecado. Solo desde la unión con Cristo y su cuerpo, que son los demás, podemos entender todo lo que el pecado rompe y todo lo que el pecado disgrega. Solo desde esta relación con Cristo entendemos lo que el pecado nos ha quitado, lo que el pecado nos ha deteriorado, lo que el pecado nos ha arrebatado. Como hemos dicho, la necesaria solidaridad de todos en el pecado es propuesta por la afirmación clara de la revelación de la salvación ofrecida para todos. No pueden haber pecados solo algunos, sino todos, porque la salvación es para todos. Y es salvación de todos en Cristo, ¿verdad? Es el primer elemento que tenemos claro con esta doctrina del pecado original. El destino universal de salvación es para el género humano. Esto, luego en contraposición, la realidad humana de fragilidad es también para todo el ser humano. Pero esta mediación única de Cristo para la salvación también requiere de la cooperación humana. ¿Somos seres sociales? Sí. Partimos de este punto de vista antropológico. No existe el ser humano puro. Todos los seres humanos que existimos en relación con los demás. Nos determinamos mutuamente unos a otros. Nos afectamos para bien o para mal. No es lo mismo para mí haber nacido, ¿verdad? Si yo no soy esta dotación genética que un día parieron mis papás, sino que desde el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide se unieron para formar lo que yo soy, desde mi mismo desarrollo embrionario, ya yo fui experimentando un montón de influencias, ¿verdad? Fisiológicas, pero también humanas y afectivas de mis papás. Y desde el momento en que nací a esta vida, absolutamente todo lo que hicieron conmigo me va determinando. Cuando un papá dice, pero es que yo a todos mis hijos los crié igual, mentira. Usted no puede haber criado igual a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque no a todos los bañó igual, no a todos les cambió los pañales igual, no a todos los alimentó igual. Y todo ese tipo de relaciones humanas
son las que van constituyendo lo que yo soy. No es lo mismo para esta dotación genética que soy yo haber nacido en 1969 de don José y doña María, teniendo a Sergio como hermano mayor en Costa Rica, que si esta dotación genética hubiera nacido en el mismo año, en otra casa, en otras condiciones. O que este mismo hubiera nacido hace 50 o hace 200 o hace 10.000 años. O dentro de 5.000 o 10.000 años. No es lo mismo, porque la calidad de personas de las que yo me rodee va a afectar el núcleo más esencial de mi forma de ser y de mi forma de comportarme. ¿Por qué? Porque todos, lo querramos o no, nos afectamos para bien o para mal. Por eso, la única mediación de Cristo para la salvación no elimina, sino que suscita cooperaciones humanas diversas subordinadas a la de Cristo, claro, participando de la de Cristo. ¿Quién me transmitió la fe? ¿Quién me da Cristo en los sacramentos? ¿Quién me consuela hablándome de Dios? Toda la salvación de la que Cristo es mediador me ha llegado a mí a través de ciertas cooperaciones humanas, de las personas que me han hablado de Dios, que me han acercado a Dios, de las personas que me han transmitido a Dios. Sí, la salvación es de Cristo. Es el único mediador de la salvación. Pero esta salvación de Cristo también requiere de cooperaciones humanas. Nosotros somos, por esta solidaridad humana que nos marca antropológicamente, porque somos seres sociales, nosotros somos mediadores de la gracia los unos para los otros. Pero también, cuando rompemos la solidaridad humana, se rompe esa mediación para el bien y necesariamente mi pecado termina afectando a los demás. No es lo mismo para esta dotación genética haber nacido en un hogar de narcotraficantes que haber nacido en el hogar que nací. No es lo mismo para esta dotación genética que yo soy haber nacido en un ambiente tan cuidado y tan protegido o haber nacido en un ambiente más limitado económicamente, donde hubiera estado más propenso a experimentar ciertos tipos de abuso físico, sexual, psicológico, de parte de otras personas que viven más ensimismados y más encima unos del otros. No es lo mismo, ¿verdad? Todos somos mediadores de la gracia y del pecado para los demás. Y el bien o el mal de los otros terminan afectándonos unos a otros. ¿Por qué yo creo que la tierra no es plana? Porque ha habido una mediación humana en este momento histórico que me lleva a pensar así. Pero si yo hubiera nacido hace 500 años, posiblemente hubiera terminado pensando, como el resto de la gente, excepto Cristóbal Colón, que el mundo es plano. ¿Por qué? Porque el mundo en que nazco me afecta para bien o me afecta para mal. No es lo mismo para mí haber nacido en un país profundamente católico que haber nacido en un país profundamente ateo. No es lo mismo. Y aquí no estamos hablando de culpas o no culpas, de responsabilidad personal o no responsabilidad personal. Estamos hablando de que el ambiente en que nacemos, por la participación de las otras personas, me va determinando. Entonces, cuando hablamos de pecado original, originado en nosotros, ese pecado que se presentó en los orígenes y que está presente en nosotros, hablamos de una situación negativa en que vivimos como humanidad, descrita así por la Escritura, pero interpretada también como una realidad que no ha sido querida por Dios y por lo tanto la llamamos pecado. Y pongo pecado entre comillas porque no es el mismo sentido en que hablamos de pecado personal, ¿verdad? Porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser pecado si yo no decidí? No, es que no hace falta que usted decida para saber que está afectado por esa situación de pecado que lo hace no vivir en la amistad con Dios, con usted mismo, con los demás y con la naturaleza para la que Dios lo creó. Es que esa situación en la que usted nació
que no vive en armonía con Dios, que no vive en armonía interna, que no vive en armonía con los demás, que no vive en armonía con la naturaleza, esa situación en la que usted nació se llama pecado. No porque usted haya elegido, no porque usted haya decidido, no porque usted libremente escogió eso, es que ahí fue donde nació. Esa situación negativa en que vivimos como humanidad, que la Escritura nos describe, es a lo que nosotros llamamos pecado, pecado original. Por eso, si hablábamos de un estado original, como aquella mediación de la gracia, que al no existir se convierte en un obstáculo para el verdadero desenvolvimiento del ser humano en su relación con Dios y a la vez en fuente de pecados personales, ¿verdad? Había un estado original, o Dios nos creó en este estado de gracia, que al no existir ya para nosotros, yo no nací en este estado de gracia original. Yo no nací en armonía, yo nací y entré a este mundo en un mundo que está en desarmonía. Y desde el principio, desde que puse un pie sobre esta tierra o sobre el vientre de mi madre, yo vivo en este estado de desarmonía, que es una traba para mi desenvolvimiento como imagen de Dios y a la vez es fuente de mis pecados personales también. Por eso, ese es el pecado original que ha sido originado en mí, esta hamartía en la que yo he nacido, de la que habla Pablo, que a su vez me lleva a ratificar esta hamartía con mi gemartón, con mi pecado personal. Desde los inicios se ha desatado una fuerza de mal que a todos alcanza y da lugar a verdaderas estructuras de pecado, hamartía, que se convierte en fuente de nuevos pecados, gemartón. Por eso el pecado original, originado en nosotros, se presenta por una privación de esa gracia querida por Dios como consecuencia de la ruptura de la comunicación del amor y del bien que de hecho se ha producido en la historia. Es decir, no estamos inventando que estamos mal, no estamos inventando que estamos en desarmonía unos con otros, no estamos inventando un concepto teológico, ¿verdad?, que nos habla de un ser humano que no existe, no, estamos describiendo al ser humano que existe, conflictuado internamente, conflictuado con los demás, conflictuado con la naturaleza, conflictuado con Dios. Y estamos diciendo que este estado en que nosotros nacemos no es el estado original en que Dios quiso que naciéramos, que se nos ha privado de esa gracia y que esa privación de la gracia, ¿verdad?, por la solidaridad humana nos afecta a todos. Por nuestra condición supracreatural, esta privación de la gracia es pecado en sentido análogo, ¿verdad? No porque es un pecado elegido libremente. Y esta condición que incapacita al ser humano para su realización personal en el amor de Dios y al prójimo es fuente de nuevos pecados en los que la fuerza del pecado, la hamartía, se manifiesta. Esta condición de pecado en que nacemos es la fuente también de nuestros pecados personales. Porque no significa que si yo hubiera nacido en el estado original de santidad en que Dios me creó, nunca hubiera pecado. Pero mi camino hacia Dios sería mucho más fácil. Y esto, ¿verdad?, es la condición nativa de todos. Hasta aquí tenemos que decir que ni la Escritura, el Antiguo o el Nuevo Testamento, ni el Magisterio, sobre todo San Agustín, refrendado por los concilios posteriores, Trento y Vaticano II, ningún documento del Magisterio afirma una transmisión física por generación. No es que el pecado, que esta hamartía, que este pecado del mundo se nos transmita a nosotros de forma fisiológica o biológica y sobre todo a partir de la sexualidad con la que hemos sido concebidos todos. Porque no es de
No está presente en el magisterio ni en la escritura el decirnos cómo se transmite el pecado. Lo único que está presente en la escritura es decirnos que esta situación de pecado nos afecta a todos, que todos nacemos en esta condición de pecado y que todos de alguna forma refrendamos esta condición en la que nacemos en nuestros pecados personales, porque al final todos terminamos pecando. Al final todos terminamos ratificando con nuestro gemartón, con nuestro pecado personal libre, voluntariamente elegido, terminamos ratificando esta condición de hamartía en la que hemos nacido, en la que se nos ha concebido. Bien, ¿cómo nos va hasta aquí? Bueno, hasta aquí llega la presentación. Abrimos el espacio para sus preguntas y sus intervenciones. Buenas, padre. Una pregunta. Bueno, ahí en el texto se habla de, a ver si mal lo entendí, que cuando se habla del pecado original, es que hay una pérdida de la justicia y la santidad. Ajá. De la justicia y la santidad original. Ok. Entonces, cuando se habla de gracia original, ¿se refiere a esos dos elementos, justicia y santidad, o lo está enfocando en otra dirección? Son, digamos, conceptos análogos. El pecado, lo que nos quita, lo que nos rompe, el pecado original, lo que nos destruye es ese estado original en que nosotros fuimos creados por Dios, de armonía en la relación con Dios, con nosotros, con los demás, con la creación, para nuestra posterior teopoiesis, divinización, filiación divina, comunión con Dios en Cristo. El pecado lo que afecta es esa armonía y hace más difícil nuestro acceso hacia Dios. Ok. Pero cuando se habla de justicia y santidad originarias, justamente se está hablando de eso, ¿verdad? De esa gracia fundamental en la que fuimos creados, que la perdimos por el pecado original. Ok, muchas gracias, padre. Tal vez ahí cuando decimos justicia, de justicia viene justificación, ¿verdad? De justificación, que es análogo a salvación, a redención. Ok, perfecto, muchas gracias. Padre, no sé si me estaría adelantando, sin embargo, se me viene a la cabeza, por eso lo pregunto. Ahorita que estamos hablando propiamente del pecado como tal, que provoca esa ruptura de la gracia fundante que teníamos con Dios, para recuperarla entonces es donde viene, por eso le digo, puede ser otro tema, pero es donde viene entonces el bautismo, que es el que nos restaura y nos libera o nos limpia de ese pecado, Padre. Justamente, si nacemos, ¿verdad?, en un cuerpo social que está enfrentado a Dios, la gracia bautismal lo que va a hacer es insertarnos en un cuerpo donde queremos que sobreabunde la gracia donde abundó el pecado, e insertarnos en una realidad nueva creada por Dios, en la cual podamos alcanzar con más facilidad lo que perdimos por el pecado. El bautismo justamente es la puerta de entrada a la iglesia, a este cuerpo de Cristo, a estos convocados, a estos llamados por Dios para experimentar la salvación. Porque claro, la historia de la humanidad no termina con la historia del pecado. ¿Verdad? En el paralelismo Adán-Cristo, por eso se enfrenta a los gnósticos y a los judaizantes. ¿Por qué? Pues los gnósticos decían que Cristo y Adán están taco a taco, son los dos principios, como el yin yang, el principio bueno, el principio malo, que crea las cosas. Los judíos o la tendencia judaizante, que no va a reconocer el cristianismo como tal, lo que va a decir es que Cristo es un ser humano igual que Adán. Por eso cuando Pablo habla o presenta el paralelismo Adán-Cristo, que ya era usado por los
gnósticos y que ya era usado por los judaizantes, lo usa para decir, no hay equidad entre Cristo y Adán, sino que hay donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Es justamente el tema al que vamos. ¿Cuál es la respuesta a toda sección de pecado? Bueno, el tema que empezaremos a ver, que es la gracia. Muy bien, padre, gracias. Y esto es, por ejemplo, lo que a nosotros nos permite entender por qué bautizar a los niños, ¿verdad? Que es otro de los temas que aparece en el libro. No lo quise tocar ¿verdad? Para que esto quede lo suficientemente claro. Ahí ustedes lo leerán. ¿Por qué bautizar a los niños? Porque todos nacen en esta jamartía, en esta atmósfera pecaminosa que nos empuja hacia el mal. Y queremos insertarlos en esta realidad de gracia, del torrente de gracia que es la iglesia. No porque no van a experimentar las consecuencias del pecado, por supuesto, que aunque estamos insertados en el cuerpo de Cristo, seguimos viviendo en medio de esta jamartía, en medio del pecado del mundo que nos sigue lastimando, que nos sigue hiriendo. Pero estamos insertados en este nuevo cuerpo que camina hacia la divinización con la gracia de Dios. Entonces los niños se bautizan no porque tengan culpa, no porque tengan pecados personales, no han ratificado con su pecado personal, con su gemartón, la jamartía en la que han nacido, ¿verdad? Pero desde pequeños los queremos insertar en este torrente de gracia que es la iglesia. El pleito se presentó por cuanto en algún momento la teología de la iglesia dijo que qué pasaba con los niños que no eran bautizados. Entonces, como no se les limpia del pecado original, nacen en enemistad con Dios y para ellos no hay camino más que ir al infierno. Pero como eso parecía muy duro y muy terrible, ¿verdad? Porque como un niño que no ha pecado, que no ha refrendado el pecado original en que nace con su gemartón, con su pecado personal, porque va a ir al infierno. Bueno, entonces decían los teólogos, no va a ir al infierno, va a ir al límite, al limbus infernus, al límite del infierno. De ahí sale la palabra limbo. Van como al límite del infierno, están como en esa situación entre el límite entre el cielo y el infierno. Ahí están. Porque no los podemos terminar de mandar al infierno porque no han cometido ningún pecado personal, pero no los podemos mandar al cielo porque no han experimentado la gracia que les quita el pecado. ¿Verdad? En una concepción del pecado original muy de corte personalista, muy de corte de culpabilidad. Cuando hablamos de pecado original no estamos hablando de una opción culpable para el ser humano, porque aquí no se trata de repartir culpas. Y ver si yo soy responsable del pecado original o no soy responsable. No, así como Pablo decía, el torrente de gracia que es la salvación de Cristo no termina de tener su fuerza en mí hasta que yo no acepte esta experiencia de salvación. El torrente del pecado, la jamartía en la que nazco, no termina de tener su fuerza en mí hasta que con mi gemartón, con mi pecado personal, yo no me inserte en esa lógica del pecado, que tarde o temprano lo voy a hacer, porque vivo metido en esta hamartía. Y con mi gemartón, con mi pecado personal, lo que voy a hacer es hacer más grande esta jamartía que va a seguir afectando a las demás personas. Por eso el llamado a desde la iglesia construir un mundo nuevo, un cielo nuevo, una tierra nueva, insertados ya no solo en la corriente del pecado, de la jamartía, sino insertados en la corriente de la gracia. Muy bien, excelente. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario importante al respecto de esto? Perdón, padre, es que me queda la duda esta del famoso limbo. Entonces, la posición actual de la iglesia es que concretamente, digamos, un chiquitín que fallece, bueno, de los tantos que he visto yo morir en quirófano, por ejemplo, actualmente, según la posición católica oficial, ¿dónde quedan? Nada más como para puntualizarlo. En el cielo. Ok. En el cielo porque no ha ratificado, ¿verdad? Desde la lógica de Pablo,
no ha ratificado con su gemartón, con su pecado personal, la condición pecadora en la que nace la jamartía. Ah, ok, excelente. Sí, está bien, perfecto. Muchas gracias. Padre, buenas tardes. Una pregunta. Ahorita Dígame, estamos Pedro. viendo el pecado como un todo, o cuando nos referimos al pecado, para irme acomodando con la pregunta, es como un todo, ¿verdad? El pecado como un todo, o si en algún momento se va a ver el pecado como, por ejemplo, yo recuerdo que en el 2010, cuando se dio lo de la misión intercontinental, nos daban un librito para ir a lo de la misión, y también se hablaba del pecado y que habían dos tipos de pecados, los veniales y los otros, ¿verdad? Como quien dicen, los más fuertes. En este sentido, nosotros estamos viendo el pecado como un todo, o en algún momento se va a ver así también como pecados veniales y pecados, pues los más condenatorios, por decirlo así. Ok, eso será en el curso de moral, ¿verdad? Cuando hablemos de la vida del ser humano. Ahora estamos hablando de una descripción teológica de quién es el ser humano. ¿Quién es el ser humano? El ser humano es una criatura, con todo lo que significa ser criatura de frente al Creador. Ahora, es una criatura que fue creada por Dios para la amistad con Él, en la gracia, ¿verdad? Pero es una criatura que es imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Con todo lo que eso significa, de que es creativo, de que es libre, de que existe para amar, de que es inteligente, ¿verdad? Toda esa descripción de lo que es el ser humano según lo que nos dice la revelación. Ahora, este ser humano, imagen y semejanza de Dios, fue creado como tal, con imagen y semejanza de Dios, para vivir en la amistad con Dios. Es el estado original. Este estado original en el que Dios quiso crearnos, o en el que salimos de las manos de Dios, ha sido afectado porque se desató una fuerza de pecado en el mundo desde el principio que a todos nos ha afectado, ¿verdad? Eso fue como un tsunami. Tembló desde el principio de la creación y la fuerza del pecado nos ha afectado a todos. Y todos vivimos bajo esa hora del pecado. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. En el próximo semestre, si no recuerdo mal, entonces tendremos que empezar a ver, creo que el próximo semestre, tendremos que empezar a ver ya en la parte moral las elecciones del ser humano que hace por el bien o por el mal. ¿Cuál es el camino que Dios nos propone como un camino de vida, como un camino de santificación? Pero a la hora de estudiar moral tenemos que tener esto muy claro, ¿verdad? Que esta propuesta que Dios nos hace para el bien choca con una condición nativa en la que estamos inclinados hacia el mal por el pecado, pero aspirando siempre al bien. Pero la parte de pecado mortal, pecado venial, y todo esto la entendemos luego. Padre, gracias. Ok, Flor. Bien, carissimi fratelli, ¿hasta aquí estamos claros? A ver si me escucha ahí. Ok. Sí. Como el Señor en teología fundamental nos hablaba de que la gracia fundante era la gracia que se nos daba por ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces que básicamente no había ningún desgraciado porque esa no la perdíamos, que perdíamos. Luego nos hablaba de la gracia santificante o el estado de gracia, que era mantenernos en gracia o tratar de alejarnos del pecado. En la medida en que fuéramos apartándonos del pecado, íbamos a ir buscando esa gracia santificante. El pecado original no nos quita la gracia fundante, simplemente es, como usted decía, el hecho de que nacemos en un entorno que por tal ya nos trae esa concupiscencia general y toda esta historia que nos marca entonces con lo que hemos llamado, digamos, a este nivel, a nivel de teología, como el pecado original. Sí, recordemos que, sí, me parece muy buena la aclaración en ese sentido. Si yo estoy vivo hoy, es porque Dios me sostiene con sus manos, ¿verdad? Porque no soy un ser absoluto, soy un ser relativo. Solo Dios es absoluto, yo soy contingente.
Yo no existo por mí y porque sí. Existo porque Dios me hace existir. Ahora, si Dios me sostiene, es la gracia fundante. Si Dios me sostiene en la existencia, es porque me sostiene con su amor, porque Dios es amor y no podría sostenerme en la existencia si no fuera con amor. Ahora, este Dios que me sostiene en la existencia, pensó para mí algo mucho mejor de lo que yo tengo ahora. Pero como yo soy hijo de mis papás y de mis abuelos y mis abuelos, y así hasta 40,000 o 100,000 años más de existencia del Sapiens Sapiens, desde el principio, nuestros primeros padres desataron una situación de pecado que nos ha afectado a todos hasta hoy y que nosotros con nuestro gemartón, con nuestro pecado personal, seguimos desatando, que hace que aunque estamos sostenidos por la gracia de Dios, el alcanzar el fin para el que Dios nos creó sea mucho más difícil, la divinización sea mucho más difícil que como originalmente Dios pensó que fuera. Entonces, en ese sentido, claro, es un tema que tiene que ver con la gracia santificante, con la gracia que nos hace hijos en el Hijo, con la gracia que nos lleva a ser hijos de Dios. Eso es lo que perdemos, ¿verdad? Obviamente, y lo dice muy bien Monseñor, no hay ningún desgraciado en el sentido de la gracia fundamental, fundante, creatural, ¿verdad? Que todos tenemos. Pero en el sentido del estado original, de la gracia que Dios quería regalarnos desde el principio, esa gracia sí es la que perdemos. Nos desgraciamos de esa vocación, no de esa vocación, nos desgraciamos de ese estado en el que Dios quería crearnos. De eso sí nos desgraciamos, pero no en la totalidad de la gracia y la amistad con Dios, porque cuando nos desgraciamos totalmente, dejamos de existir. O estamos muy claros o estamos muy oscuros, dijo. Yo espero que seamos como Gandalf el Gris, entre claro y oscuro, pero tirando a claro. Y llegando a ser un mago blanco luego. ¿Estamos entonces, hermanos? Estamos, padre, muchas gracias. Bueno, muy Vamos, buenas padre, tardes como para Gandalf. todos. Como Gandalf, Estamos, muy bien. padre, pura vida. Ok, muy bien, que tengan un muy buen fin de semana, que disfruten mucho la misa de este fin de semana y que nos hagamos cada día más santos. Y que aunque estemos Gracias, metidos padre. Amén, amén. Bueno, en padre, un gusto. aunque estemos rodeados de esta jamartía, cada día sea menos nuestro gemartón.